En estos días nos ha sorprendido una noticia terrible, la muerte de un chico de 5 años en el sur del país, en Plotier, que los papás creyeron que tenía coronavirus y tomó dióxido de cloro. Después que Trump dijo que había que tomar cloro o derivados del cloro, mucha gente se ha intoxicado y desde el Hospital Fernández y el doctor Carlos Damín salen a advertir lo mismo que la Sociedad de Pediatría, la Asociación Médica Argentina y el Ministerio de Salud, porque hay gente que se está intoxicando por estas falsas noticias y estos falsos remedios. Un caso que fue muy notorio y público, me parece de lo que no hay que hacer, es lo que realizó la conductora Viviana Canosa en su programa de televisión, en que agarró una botella y tomó dióxido de cloro. Dijo que estaba haciendo eso. Yo consulté primero al ente regulador, al ex-Confer, y dijeron que, aunque habían anunciado que le iban a abrir un expediente para sancionar por este hecho, todavía no lo realizaron. Y hablando con la producción del programa de Viviana Canosa, aseguran que, por ejemplo, el productor general no conocía que iba a hacer eso la conductora, y también comenta que normalmente ella lleva esta botella y normalmente lo toma. Lo que nadie esperaba es que lo hiciera al aire y lo comentara. Me parece, no sé, doctor, qué opinión tiene usted, pero estamos frente a una cámara, hay que ser muy consciente de lo que se dice, lo que se transmite y cómo se transmite. Andrés, lo que cada uno hace suma o resta al bienestar general y la responsabilidad de un comunicador, también de médicos que salen a advertir. Hay gente que está negando la pandemia, hay gente que está negando la posibilidad de las vacunas y hay mucha falsa información. Por eso es importante seguir buenos sitios, buenos profesionales, porque mucha gente crea confusión y a veces esa confusión, como en este caso, puede provocar la muerte. Y hablando de muertes, Argentina está en un ranking donde los muertos están aumentando. Lamentablemente hemos superado los 300.000 contagiados, tenemos más de 6.000 muertos y dentro de ellos nos preocupa de una manera muy importante que hay 20.000 profesionales de salud contagiados y tenemos además más de 60 muertos profesionales de la salud. ¿Cómo están las cifras que vos tenés oficialmente, Andrés? Tomo este último dato, son datos oficiales de la provincia de Buenos Aires de las últimas horas, en las que dicen que oficialmente el 6% de los trabajadores de la salud han contraído la enfermedad y han fallecido solo en la provincia de Buenos Aires 48 trabajadores de la salud. Pero a ver, ¿cómo está el resto de la provincia de Buenos Aires y en este caso del AMBA? Según siempre, datos oficiales de la provincia. En el primer cordón, hay casi 5 millones de habitantes, la tasa de mortalidad cada millón de habitantes es de 276,25 personas. En el segundo cordón, habitado por poco más de 6.300.000 personas, la tasa de mortalidad es menor, es de 202,69 personas por millón de habitantes. Y en el tercer cordón, habitado por 2.300.000 personas, es de 123,82 personas cada millón de habitantes. El total de la provincia de Buenos Aires de fallecidos es de 3.500. Estos datos que cuenta Andrés son muy importantes y yo voy a hablar de la letalidad, que es el número de personas contagiadas y el número de muertos en esa población. En Argentina el número es bajo, por suerte, es 1,9, pero va aumentando con la edad. Cuando supera los 60 años sube al 10% y cuando supera los 80 años sube al 18, al 19%. La enfermedad se ensaña con los mayores de edad o los que tienen factores de riesgo, enfermedades que agravan la enfermedad. Por eso su número es tan importante y por eso es tan importante las medidas de prevención. Y con lo que contaba Andrés también, nos están llegando reportes de servicios que están cerrando en hospitales. No pasa en todos los hospitales,
pero cuento un dato, y no digo el hospital porque hemos dado algún dato de hospital y han sancionado al personal que nos pasó los datos. Por ejemplo, hay un servicio que tiene 30 enfermeras, 28 están contagiadas, quedan solo 2 y ese servicio se cerró. Pasa tanto en Capital Federal como en hospitales del conurbano bonaerense. Y hablando de las camas ocupadas, según la información oficial de la provincia de Buenos Aires, de hecho, las placas que estamos observando es información de la provincia de Buenos Aires, allí se asegura que la ocupación total de camas en la provincia de Buenos Aires es del 47,09%. En cambio, en el AMBA llega al 58,05%. Esto es lo oficial. Ahora, cuando uno habla con los profesionales de la salud que uno conoce, la situación es bien distinta, porque conocemos hospitales, por ejemplo, en La Matanza, que el fin de semana, lunes, martes, miércoles, están rechazando a pacientes porque no tienen camas de terapia intensiva y ni siquiera camas comunes para aislarlos. Pero bueno, por eso decimos, una cosa es lo oficial y lo otro, al menos lo que nos llega a nosotros de quienes trabajan, de quienes están en la trinchera todos los días luchando contra el COVID-19. La situación del país con el coronavirus se complica. Hace unas semanas atrás teníamos contagios en el AMBA, Capital Federal y el conurbano bonaerense, y en Chaco. Hoy la circulación viral está en 15 provincias, no para de aumentar y en algunas situaciones, a pesar de los datos oficiales que da Andrés sobre la ocupación de camas, en Jujuy hay reportes de médicos que no tienen ni camas de terapia intensiva, ni respiradores, ni oxígeno para los pacientes. Y en el AMBA, en Capital y en el Gran Buenos Aires, cuando uno quiere buscar una cama de terapia intensiva, la ambulancia que lleva al paciente a veces está 2, 3 horas y a veces varias horas esperando, dando vueltas, yendo de una institución a otra porque es difícil. Hoy los números de pacientes por datos oficiales superan los 1.800 internados en terapia intensiva y sigue subiendo y el porcentaje siempre se mantiene igual. No hay una correlación entre el dato real que refieren los profesionales que están atendiendo y el número oficial que paga el Estado con los datos y los porcentajes de ocupación de las camas de terapia intensiva. A veces se pregunta también por qué hay esta diferencia de opinión o más tranquilo o más alterados entre los funcionarios de la ciudad de Buenos Aires y de provincia de Buenos Aires. Hay datos, al menos estadísticos, que para las autoridades son objetivos y se han transmitido. Como por ejemplo los barrios populares de Capital Federal, bueno, se asegura que la circulación viral en esos lugares ha alcanzado en algunos barrios el 40% o más, hasta el 50%. En cambio, en provincia de Buenos Aires, y me parece que es un dato que hay que tener en cuenta, en los barrios que se ha ido a testear, y después la pregunta para el doctor es la efectividad que tiene el test rápido del CONICET, ¿no? Para ver si una persona se ha enfermado o no, es como mucho hasta el 6%, 4, 5 y 6% de los contagios. Por eso, me dicen en provincia de Buenos Aires, están muy atentos y preocupados porque cuando el virus comience a circular con mayor fuerza, bueno, el número se puede disparar más de lo que ha hecho ahora. Y hay un dato que nos cuentan, por ejemplo, en los barrios populares de la provincia de Buenos Aires, sobre todo del conurbano bonaerense, hay 23.631 casos. El 14% del total y 350 fallecidos. Es un número bajo, cuentan, teniendo en cuenta lo que pasó en un primer momento en la ciudad de Buenos Aires, en los barrios populares. Por eso dicen están preocupados. Es muy importante testear. Argentina testea muy poco, es uno de los países que menos test hace y para poder controlar la pandemia, sin duda, hay que testear más y aislar. De hecho, se acaba de aprobar en Estados Unidos un test nuevo, ya no por hisopado y PCR para detectar el virus, sino a través de la saliva. Y también en Israel se acaba de aprobar un test
con un enjuague bucal. Uno se enjuaga la boca, lo pone en un tubo de ensayo y en un aparato te dice si tenés o no coronavirus. Pero para terminar, vamos a terminar con dos buenas noticias. Una buena noticia tiene que ver con las vacunas. Hay más de 160 vacunas inscriptas en la Organización Mundial de la Salud. 6 están en fase 3 muy avanzadas, pero la OMS nos dice claramente que la vacuna, de resultar efectiva y sin complicaciones para la salud, va a estar disponible en 12 a 18 meses y que se va a vacunar en una primera etapa solo al 20% de la población. 3% profesionales de salud, eso por país, 17% a la población de riesgo, los que más se mueren, los mayores de 60 o la gente que tenga enfermedades. Y ahí se va a volver a testear en fase 4 si la vacuna trae o no complicaciones. Así que hay que ir calmado, paso a paso. Por eso es muy importante que todos usemos barbijo y máscara facial y podamos salir de casa con las medidas de precaución. Recién el doctor hablaba y nos mencionaba la circulación viral. Bien, hay distintas fases de aislamiento y de apertura de actividades, no solo en las provincias, sino dentro de las propias provincias, como por ejemplo en la de Buenos Aires, que tenemos municipios en fase 3, en fase 4 y en fase 5. Hay 37 municipios en fase 3. Solo algunos ejemplos: Almirante Brown, Lanús, Quilmes, La Matanza, La Plata, Tigre, 3 de Febrero, Pilar y Ezeiza, entre los 37 que están en fase 3. En fase 4 ya son más distritos todavía. 48, 25 de Mayo, Pila, Zárate, Exaltación de la Cruz, Castelli, Chacabuco, Bolívar, Punta Indio y, por ejemplo, General Pueyrredón, la ciudad más conocida de allí, es Mar del Plata. Y en fase 5, más distritos todavía, son 50. Ejemplos: Villa Gesell, San Nicolás, Junín, 9 de Julio, General Alvear y Guaminí. Recordemos que la fase 5, a diferencia de la fase 1, la fase 5 es cuando está más liberado porque hay menos circulación viral y hay más actividades productivas habilitadas. Cuando el número es más chico, hay más restricción, como estamos en fase 1 o 2 en el AMBA. Por eso es importante conocer qué distritos estamos en diferentes fases. Para terminar el resumen de noticias, hay una buena noticia. El CONICET hizo un convenio con una empresa y crearon un barbijo que inactiva o mata el virus en 5 minutos. La empresa está ubicada en La Matanza, tiene iones de plata y de cobre, es bactericida, mata las bacterias, mata los hongos, y han hecho un desarrollo que es en el mundo el barbijo que más rápido inactivaría el virus. Hay otros en el mundo, pero tardan 20 minutos o más. Este en 5 minutos. Y la gran noticia es que es un barbijo que ya está a la venta, es lavable hasta 15 veces con agua y jabón y se produce en La Matanza. La verdad que es una buena noticia. Y lo que vamos a ver ahora es justamente el video de cómo se fabrican estos barbijos. La ciencia argentina puesta al servicio de la comunidad. Investigadores del CONICET, junto con las universidades de San Martín y de Buenos Aires, desarrollaron barbijos con componentes antivirales, fungicidas y bactericidas. Las características que tienen estas telas es que están basadas en un material, podríamos llamar tradicional, como es una tela de algodón poliéster. No tiene una gran sofisticación, se consigue en el mercado con facilidad, pero la modificamos de forma tal de poder incorporar agentes activos que potencialmente tienen actividad antibacteriana y antiviral. No tenemos que olvidar que además del virus, nosotros tenemos permanentemente presente en nuestra boca, incluso en el exterior, en el aire, bacterias y otros agentes que comúnmente no son patógenos, pero cuando tienen oportunidad pueden llegar a convertirse en agentes patógenos y provocar enfermedades. Entonces, una forma de estar prevenidos, además del virus, también de esos otros agentes, creemos es a través de este tipo de telas que tienen esa actividad antibacteriana. Entre sus particularidades, este barbijo cuenta con un revestimiento impermeable, es reutilizable y resiste hasta 15 lavados.
cuentan con un aditivo que le da cierta impermeabilidad a las telas. Recuerden que el virus se transmite, por lo que se conoce hasta el momento, a través de microgotas de saliva o de agua, que son expelidas por las personas al hablar. Entonces, si tenemos una tela que tiene un recubrimiento impermeabilizante, disminuiría la posibilidad de que esas microgotas ingresen hacia el barbijo. Entonces, eso brindaría una protección extra. Este fue el resumen de las noticias de esta semana de la Argentina y del mundo del coronavirus. Cuanto más sabés, más te podés proteger. Hasta la próxima. Tenemos muchos amigos que recorren el mundo y están en diferentes países y nos cuentan cómo es la salud, cómo son las costumbres de diferentes países. Hoy, en el fin de la salud, en el faro y el microscopio de la salud, argentinos en el mundo. Mi nombre es Gianluca Pludari, actualmente estoy viviendo en Italia, en la ciudad de Ascoli Piceno. Llegué allí a comienzos de marzo, pocos días antes de que se declare la cuarentena obligatoria a nivel nacional. Eso fue el 9 de marzo y duró aproximadamente hasta comienzos y mediados de mayo. Ya pasada la mitad de mayo la cuarentena está prácticamente eliminada en la mayor parte del país. Puntualmente mi ciudad está localizada en el centro de Italia, que no fue una zona, al igual que el sur, muy afectada por el virus, como sí lo fue el norte, donde de hecho fue el primer epicentro del virus en la región de Europa. Actualmente está bastante estable, los contagios diarios son bajos y más o menos constantes. Respecto a lo que se puede ver en la calle, bueno, se ve un uso del barbijo muy importante en lo que son los supermercados y locales de compras. No ocurre lo mismo con lo que son bares y restaurantes. Y en la calle, al menos donde yo vivo, prácticamente no se ve a nadie utilizando el barbijo. Ahora mismo estoy en la ciudad de Londres, parte de un viaje que estoy realizando. Estamos frente al London Eye. Bueno, el Reino Unido en su conjunto ha llegado a tener más casos y más muertes que Italia. Actualmente también el número de casos se encuentra estable y más o menos constante, pero hay un miedo creciente a una segunda ola de contagios, con lo cual se está incentivando a la gente a que se hagan el test, que incluso lo pueden realizar de forma gratuita. Respecto a lo que fue moverme hasta aquí, yo inicié el 1 de agosto, primero fui a Francia, todo por avión. Si bien se me pidió completar un formulario de rastreabilidad, nunca me lo solicitaron. Para ir, luego fui de Francia a Irlanda y ocurrió más o menos lo mismo. Tuve que completar un formulario que, si bien me lo solicitaron, nunca me hicieron ningún tipo de llamado, lo cual me llamó la atención, ya que Francia no estaba en la lista de países desde los cuales se puede entrar a Irlanda sin problema. Y para venir de Irlanda a Londres, hablo siempre de Irlanda, de República de Irlanda del Sur, no tuve ningún problema, no se me pidió ningún tipo de formulario ni información. Así que bueno, eso fue mi experiencia hasta el momento. Les mando un gran abrazo desde Londres. Mi nombre es Anaí Portugal Cuomo y soy de Argentina y boliviana de parte de padre. Tengo 17 años y vivo en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, desde mis 1 año de edad. Este año fue mi último año del colegio y se vio clausurado antes de tiempo debido al COVID-19. Al 7 de agosto de 2020, la cantidad de contagios en el país llegó a más de 87.000 personas y lamentablemente más de 3.500 casos de fallecidos. En el departamento de Santa Cruz es donde se cuenta con más casos positivos de coronavirus, llegando así a 36.000 casos. Un dato interesante acá es que las personas comparten mucho su experiencia, los medicamentos que se les fueron prescriptos y las medicinas naturales o caseras que han utilizado, todo esto por medio de las redes sociales. También un caso que dio mucha polémica es el uso de la ivermectina y el dióxido de cloro. Se ha visto mucho es la solidaridad hacia las personas de escasos recursos, las cuales no pueden ser atendidas en hospitales por el colapso y falta de abastecimiento hacia tantos pacientes.
Por ejemplo, la Cámara de Industria y el Comercio de Santa Cruz, llamado CAINCO. Mediante la campaña Demos de Corazón y los empresarios han armado un centro de recuperación y aislamiento de enfermos del COVID-19 en predios de la Feria Internacional Expo Cruz, donde se les provee atención médica y alimentación gratuitamente. Este centro cuenta con 100 camas y se espera ampliarlo hasta 600. Otro ejemplo es el de los Ángeles del COVID, un grupo de médicos, enfermeros, trabajadores de salud, profesionales y empresarios que trabajan para poder ayudar a los sospechosos del virus. Consiguen medicamentos a precio de costo o entregan recetas a quienes puedan pagarlo. Colaboran desinteresadamente trabajando durante turnos de 24 e incluso 48 horas al día para atender pacientes de coronavirus que no encuentran atención en ningún centro de salud. Ya han atendido más de 5.000 personas y también están en Cochabamba. Las medidas que se tomaron acá fueron muy buenas porque la cuarentena decretada permitió a las autoridades comprar pruebas, equipos de bioseguridad, habilitar terapias intensivas e inaugurar nuevos hospitales. Todo esto en forma acelerada, ya que los hospitales y centros de salud no se encontraban listos para una pandemia. También se ofrecieron bonos a personas de escasos recursos que no han podido salir a trabajar durante la cuarentena. En cuanto al futuro de la pandemia, el pico se espera para fines de agosto y principios de septiembre. Luego, como todo el mundo, estaremos esperando la llegada de la vacuna para volver a la normalidad. Mi consejo es el de ser responsable y consciente sobre el peligro que podemos transmitir a las personas que nos rodean y los que más queremos, utilizando el barbijo y el alcohol y cumpliendo todas las medidas de seguridad recomendadas. Aquí les mando un saludo y un abrazo desde Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. En el programa anterior entrevistamos a Félix Díaz, que era un cacique Cuón, y empezamos con Operación Salud, que es nuestro trabajo de investigación con la comunidad Suri Diaguita Calchaquí en Tres Cruces, en Salta. Hoy el segundo capítulo, no te lo pierdas. En el capítulo anterior conocí a Roque, jefe de la comunidad Suri Diaguita Calchaquí. Primero analizamos el agua. Y antes de seguir con el control de salud, necesito conocer más a su gente. Desapareció mi hermano, ¿no? ¿Desapareció? Sí, desapareció mi hermano. Se encontró la ropa orilla del río, un poco más arriba, y al final lo encontramos a 44 kilómetros abajo, ¿no? Intentamos que se investigue, y finalmente no se pudo investigar porque se cerró la causa, lo mandaron a archivo a pesar de todos los intentos y todas las presentaciones que hicimos en Buenos Aires. Se investigó nada. Después de este relato, me doy cuenta que a las 1.600 comunidades indígenas de la Argentina no solo falta la salud, sino también justicia. Son invisibles y silenciados. Con un formato redondo, se le va dando forma, pone agüita, la agua es para que pegue, ¿no?, la otra pieza. Manejarse la... ¿Las plumas de qué animal son? Sí, bueno, son de cóndor, porque bueno, el cóndor es un animal sagrado, ¿no?, para nosotros los indígenas, como un símbolo de libertad, de visión, porque el cóndor para nosotros significa eso, ¿no? Ahora vamos. Pase, doctora, ¿cómo vamos a hacer? Un poco más calentito, pues ya se fue el sol, casi que frío. Con alcanullo y con muña muña, pero vamos a estar hecho. A nivel personal, ¿vos has sufrido persecuciones, algún problema? Una sola vez estuve detenido 2 meses, 62 días. ¿62 días? 62 días. ¿Y la causa por qué era? Y me inventaron una causa por abigeato agravado, como que yo robamos en banda, vivimos experiencia de transformarlo, hacer igual que el viento y de que nuestro espíritu viaje con él, y entonces no hay quien nos pueda detener, ¿no?
En los próximos capítulos voy a conocer a Nati, que es enfermera, y a Rogelio Guanuco. Y les pedimos de que si pueden esforzarse y hacer el sacrificio de venir a la comunidad para brindar estas atenciones, sería una gran cosa. Respondiendo a esta necesidad, pondremos en marcha el control de salud con la llegada del equipo médico de la Fundación desde Buenos Aires. Bueno, llegamos al final del programa, espero que te haya gustado, te esperamos la semana que viene. Todos los viernes subimos un nuevo programa de El Fin de la Salud, el faro y el microscopio de la salud, una mirada de cerca y de lejos para comprender la realidad. Gracias por acompañarme, te espero la semana próxima.